Vamos a pasar al mensaje del día de hoy. ¿Está listo para el mensaje del día de hoy? Sí. Hoy quiero hablarte, obviamente, sobre la resurrección de Cristo, que es un fundamento de nuestra fe. Si tú eres de los que toman notas en el teléfono o en la libreta, recuerda que hoy vamos a hablar sobre la resurrección, domingo de resurrección, que es un fundamento de nuestra fe. ¿Qué es un fundamento? Algo que sostiene, algo que es una base para empezar a edificar de ahí. Sin buenos fundamentos, lo que se construya sobre ese terreno, sobre esas bases, no va a durar. La resurrección de Cristo es un fundamento de nuestra fe, sostiene, es la base firme para empezar a edificar nuestra vida espiritual y otras creencias. Yo quiero hablarte sobre la resurrección de Jesús, fundamento de nuestra fe. ¿Le parece si oramos y disponemos nuestro corazón para escuchar hoy esto que es bien importante entenderlo? Vamos a estar leyendo varios pasajes, voy a estar citando varias partes de la Escritura, son varios pasajes, pero vale la pena porque es el fundamento bíblico para entender nuestra confianza y nuestra fe en la resurrección de Jesús. Oramos. Señor, te damos gracias esta mañana porque podemos ser expuestos a tu palabra, podemos reconocer con nuestro corazón, Señor, que tú vivo estás, Señor, que reinas y vives para siempre. Queremos ir a la Escritura con humildad, con sabiduría del Espíritu, para que el fundamento de nuestra fe sea sólido, sea firme, Señor, y nos permita mantenernos en esta vida, Señor, con las convicciones correctas respecto a tu persona y lo que creemos. Bendícenos con la sabiduría de lo alto, ilumina nuestro corazón y oramos para que en el nombre de Jesús se derribe todo argumento, toda altivez de espíritu que se interpone entre nosotros y el conocimiento de Dios. Y hoy queremos ser expuestos a ti, Jesús, a tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La resurrección de Jesús es uno de los eventos que más ha causado controversia a lo largo de la historia, ¿sí? En sí, la vida de Jesús ha causado mucha controversia. Se han escrito miles de cosas, se han dicho muchas opiniones, se han formado un montón de sectas a partir de la persona de Jesús. O sea, la persona de Jesús es tan importante que la historia de la humanidad se divide en dos partes según la vida de Cristo, antes y después de Cristo. Es a partir de la persona de Jesús y sus enseñanzas que nace el cristianismo, pero también es a partir de Jesús y sus enseñanzas que nacen un montón de sectas y de corrientes y doctrinas falsas a partir de la persona de Jesús a lo largo de la historia. Todo alrededor de Jesús hace mucho ruido, causa mucha controversia porque Jesús ha sido la persona más importante que ha existido y que ha vivido en la tierra y no puede pasar desapercibido. Uno de los eventos de la vida de Jesús que más controversia ha causado pues, es la resurrección, ¿verdad? Se han escrito cosas, se han recopilado escritos extrabíblicos, es decir, que gente se ha dedicado a recopilar escritos de la época de Jesús para saber qué opinaban otras personas, qué escribieron otras personas respecto a la vida de Jesús en documentos externos a la Biblia, pero igual de aquella época. Se han hecho análisis históricos, se han hecho estudios científicos, sí, ha sido analizado a través de las diferentes épocas de la historia para tratar de llegar a alguna conclusión, ¿verdad? Hay personas, hay escritores, hay científicos que se han convertido a Cristo después de empezar su estudio de la resurrección de Jesús. Hay gente que ha sido, pues no tanto como atea, pero no ha creído 100% en la persona de Jesús, y es en su inmersión al estudio de la resurrección donde algunos de ellos se han convertido a Cristo, han sido convencidos de la persona de Cristo a través de estudiar la resurrección. Ahora, para la fe cristiana, la resurrección de Cristo es uno de los fundamentos más importantes, ya que es a través de la resurrección que podemos sostener otras creencias. Fíjate lo que te voy a decir, esta predicación tiene como un perfil de una especie de clase, una especie de analizar la Biblia para entender esto. La resurrección de Jesús es un fundamento porque es sobre la resurrección que muchas de nuestras creencias como cristianos se sostienen. Si tú le quitas
un muro de descanso o un castillo a una casa, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a venir abajo. Si tú quitas la resurrección de Jesús, muchas de nuestras creencias como cristianos no van a poder sostenerse. Por eso es importantísimo, es fundamental que podamos entender que esto es fundamento de nuestra fe, la resurrección de Jesús, y que en ella sostenemos muchas cosas. Yo sé que a veces nos aburrimos de ciertos temas y que la sociedad y que la rutina que llevamos nos ha hecho caer en la novedad, ¿sí? La otra vez yo veía la plataforma de Netflix, ¿verdad? Y me di cuenta que siempre me iba a la parte donde están los estrenos. Ya no veo si hay otras películas, siempre me iba luego a recién agregados. ¿Sí? Como que en mi corazón estaba siempre la intención de ver qué hay nuevo, qué hay nuevo. Y siempre en las plataformas, sea las diferentes que hay, siempre buscando qué hay de nuevo, ¿verdad? Porque estamos buscando siempre la novedad. Pero hay que tener cuidado que como cristianos estemos buscando ciertas novedades en nuestra fe, porque cuando hablamos de fundamento, son cosas que sostienen nuestra fe, que la han sostenido a lo largo de la historia, y que no podemos caer en una especie de aburrimiento ni estar buscando novedades sobre el cristianismo porque ya me aburrí, porque siempre lo mismo, porque hay que tener cuidado de la novedad, pues la fe en Cristo no se alimenta de novedades, sino de verdades que permanecen y no buscan ser cambiadas, pues han sido fundamento de la fe cristiana desde el inicio de los tiempos. Y la resurrección de Cristo es un fundamento que tenemos que tener cuidado de no caer en la novedad, de creer que ya lo sabemos, que ya se nos ha dicho mucho, que ya lo entendemos, porque la fe cristiana no se fundamenta en novedades, sino en verdades, en hechos históricos, fundamentados a través de la historia, ¿sí?, que han sostenido la fe de los cristianos a través de los siglos. Es algo que siempre ha estado ahí y que va a formar parte de nuestra fe cristiana. Nuestra fe no está basada en opiniones o ideas, sino en hechos históricos verdaderos. ¿Qué es lo que te voy a decir? Lo que acabo de decir. Nuestra fe no está basada en opiniones o ideas, sino en hechos históricos verdaderos o auténticos. Nuestra fe se basa en hechos históricos verdaderos. Quiero leer algunas partes de la Escritura, comenzando con el Evangelio de Juan. Juan capítulo 20 nos recuerda qué sucedió ese domingo por la mañana. Estamos entendiendo que la Biblia es un libro espiritual. ¿Sí? ¿Creemos que la Biblia es un libro espiritual? La Biblia, la palabra de Dios, habla al espíritu, habla al corazón de la persona. Pero también la Biblia es un libro histórico. Es un libro que nos relata una época, una historia, nos va hablando sobre historia, pero también es un libro espiritual. Y viéndolo a través de la óptica de la historia, entendemos que el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 1 al 10, nos registra lo que sucedió hace 2000 años, ese domingo por la mañana. Juan 21, el domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada. La tumba en aquella época no era un hoyo en el piso, sino más bien era un hueco en una especie de peña o de piedra, así como si fuera en la pared, como lo vemos un poquito ahí. Así allá adentro guardaban el cuerpo, ¿verdad? Pero esa tumba no era una tumba cualquiera, era la tumba de un hombre rico. José de Arimatea es el hombre que regala la tumba para que Jesús pueda ser puesto ahí, y esa clase de tumba donde Jesús fue enterrado, ¿verdad?, no era una tumba común y corriente, era una tumba que solamente podía comprar la gente adinerada. E Isaías 53, al final del capítulo, el profeta, cientos de años atrás, está diciendo, y el Mesías será enterrado o será puesto en la tumba de un hombre rico. Isaías lo profetizó. Jesús fue puesto ahí, la piedra se rodaba y se ponía, y entonces los soldados romanos rociaban cera sobre toda la orilla de la roca, rociaban cera como una especie de O-ring, de sello, para que la piedra estuviera sellada, ¿verdad? Y evitar que los seguidores de Jesús fueran a sacarlo en la noche. Por eso el Imperio Romano puso a 2 soldados, puso la piedra, llenó de cera toda la orilla de la piedra para poner un sello y evitar que los seguidores de Jesús pudieran llegar y robarse el cuerpo y seguir con el cuento según el Imperio Romano, ¿verdad? Dice, corrió y se encontró con Simón Pedro, llegó a la tumba, vio que la piedra estaba rodada, verso 2, corrió y se encontró con Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. O sea, Juan está hablando del mismo, ¿verdad? Qué
Qué chistoso que Juan se pone el mismo que era el discípulo que Jesús amaba, ¿verdad? Dice que Pedro y Juan, ¿verdad? Les dijo, sacaron de la tumba al cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo, que era Juan, el que está escribiendo, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba, porque Juan tenía alrededor de 17, 18 años y Pedro ya era más grande, ya rebasaba los 40 años de edad. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y creyó. Entrar, ver y creer, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Fíjate lo que dice la escritura, dice que hasta ese momento los discípulos no habían entendido todo lo que se decía de la persona de Jesús. Jesús dijo muchas cosas, Jesús profetizó su muerte, Jesús habló de la cruz, Jesús habló de la vida eterna, pero hasta ese tiempo los discípulos no habían entendido exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Como que les faltaba que se encendiera la luz en su corazón, les faltaba revelación, ¿verdad? Vieron la tumba vacía y dijeron, se llevaron el cuerpo, ¿qué le pasó? No habían entendido exactamente. Por la mañana, María Magdalena, Pedro y el otro discípulo Juan encontraron la tumba vacía. Más adelante nos dice el Evangelio en Juan 20:16 que María Magdalena tiene un encuentro con Jesús resucitado. Está María allá fuera de la tumba llorando y Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué lloras? Ella reconoce la voz de Jesús, se quiere acercar, se quiere abalanzar sobre él, pero parece que Jesús le dice, no me toques aún, María, porque no he llegado a la gloria. Jesús no había subido a las alturas, Jesús había vencido la muerte, tenía un cuerpo nuevo, pero no había sido llevado a la gloria del Padre. Y Jesús le dice, María, no me toques aún, porque no he sido llevado a la gloria, más bien ve y dile a tus hermanos, a mis discípulos, que yo he resucitado. Es muy interesante porque Jesús, después de resucitar, se aparece todavía 40 días a sus discípulos. Jesús resucita, Jesús no va al cielo inmediatamente, sino que Jesús durante 40 días todavía se aparece a sus discípulos. Durante 40 días dice el Evangelio que Jesús se encuentra con sus discípulos en la casa donde estaban escondidos los discípulos. ¿Por qué estaban escondidos los discípulos? Porque tenían miedo. Porque dijeron, Jesús, nuestro Señor, acaba de morir. El Imperio Romano lo mató. Y los discípulos dijeron, ¿qué es lo que sigue? Los romanos van a venir sobre nosotros, nos van a matar a todos. Estaban encerrados en una casa con miedo porque sabían que iba a empezar la persecución, pero Jesús se les aparece ahí por lo menos 2 veces mientras estaban reunidos. Jesús se aparece una tercera vez a sus discípulos junto al mar de Galilea. En Juan 21:4 dice la Escritura, vamos a leer Juan 21:4, el verso 4, por favor. Juan 21:4 dice, al amanecer, Jesús apareció en la playa. ¿A cuántos les gustaría aparecer en la playa? A mí me gustaría aparecer en la playa, mañana. ¿Sí? Bueno, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Qué interesante es ver que Pedro y otros discípulos ya habían regresado a hacer lo que Jesús les había mandado dejar de hacer. Posiblemente ya estaban desanimados. Posiblemente dijeron, se acabó. Jesús murió, Jesús fue a la cruz, entregó su vida, nuestra vida va a volver a ser lo mismo. Dice el Evangelio que Pedro y otros discípulos ya estaban haciendo lo que estaban haciendo antes de conocer a Jesús. Habían vuelto a la rutina, habían vuelto a la pesca, a su oficio, quizá con una especie de tono de desánimo, pero Jesús se les aparece ahí en la playa y Jesús les dice que pesquen, y después Jesús resucitado, ¿verdad?, sigue teniendo compasión por ellos y dice que les traigan peces y que Jesús ya les tenía unas mojarritas ahí asadas en la orilla de la playa. Así dice el Evangelio. Dice que Juan, dice que les llamó y que les dijo, vengan a la orilla, y Jesús ya les tenía peces ahí asados, cocidos para comer con ellos. Y estoy hablando del tiempo, eso es muy importante. Jesús ya había resucitado.
Estoy hablando del Cristo resucitado, de Jesús después de haber vencido a la muerte. Se aparece en estas ocasiones. Fíjate lo que dice la primera carta a los Corintios 15, 3 al 7. El apóstol Pablo les escribe a los Corintios algo muy importante. Primero a los Corintios 15, 3 al 7 dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Fíjate lo que dice a continuación. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. El apóstol Pablo dice que lo vio Pedro, lo vieron sus discípulos y luego lo vieron más de 500 personas a Jesús resucitado. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, la mayoría de los cuales todavía viven. Obviamente en la época que Pablo escribe esta carta, dice, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya murieron. Pablo está diciendo, es más, tú puedes encontrar hoy, mientras Pablo escribía esta carta a los Corintios, le dice a los Corintios, tú puedes hoy en día todavía ir a buscar a gente que vio a Jesús resucitado y preguntarle si lo vio realmente. ¿Sí? Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Durante 40 días Jesús se le aparece a sus discípulos, a los apóstoles, y se le aparece a más de 500 personas Jesús resucitado. Es bien importante ver que la predicación de Pedro y de los demás apóstoles en el libro de los Hechos hacen mucho énfasis en la resurrección de Cristo. Cuando hablamos de fundamentos y de cimientos de nuestra fe, tenemos que tener una especie de clave o de regla, ¿sí? Para saber en qué creemos hoy como cristianos y para saber si lo que estamos creyendo es conforme a la doctrina de Cristo, tendremos que revisar dos cosas en la Escritura. Primero, lo más importante, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Segundo, ¿qué es lo que los apóstoles enseñaron? Esa es una especie de filtro que debemos de tener los cristianos hoy en día. ¿Cómo sé que mi fe está basada en Cristo y en las enseñanzas de Jesús? Tenemos que ir a la Biblia, a los Evangelios, al libro de los Hechos y examinar si lo que estamos creyendo, primero, Cristo lo enseñó. Segundo, si los apóstoles lo enseñaron. Si Cristo lo enseñó y los apóstoles lo enseñaron, entonces estamos teniendo buenos cimientos y buenos fundamentos de nuestra fe. Si lo que estamos creyendo hoy como cristianos, primero que nada, no lo enseñó Cristo, y segundo, no lo enseñaron los apóstoles, tendremos que revisar nuestras creencias, nuestros fundamentos. Porque en el libro de los Hechos, los discípulos como Pedro, los apóstoles como Pedro, que en el tiempo de la Escritura, un apóstol, dice la primera carta de Juan, capítulo 1, un apóstol es alguien que vio, escuchó y tocó a Jesús. Hoy en día el término apóstol se ocupa para otras cosas. El término apóstol se le da a un pastor de muchos años, a un fundador de iglesias, a un pastor de pastores, a veces se les llama apóstoles a ellos. Pero en el tiempo de la Biblia, un apóstol en la Biblia era alguien que había visto, escuchado y tocado a Jesús. Sí, el mismo apóstol Pablo dice, ¿verdad? Yo vi, escuché y toqué a Jesús, a Cristo resucitado. Por lo tanto, los apóstoles en el libro de los Hechos hacían mucho énfasis en la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 3, verso 15, Pedro predicándole a las multitudes les dijo, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Cuando tú ves la predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos a los gentiles, tú vas a ver que los apóstoles hacían mucho énfasis en la resurrección de Jesús. Cada vez que predicaban el evangelio completo. Ahorita te voy a decir por qué. Y predicar el evangelio completo, ¿verdad? Era que los apóstoles hacían énfasis en que Jesús había muerto, sí, pero también había resucitado. Y que ellos habían sido testigos de ese hecho, de que Jesús había resucitado. Es bien importante ver que los apóstoles y los discípulos de Jesús empezaron a interpretar todo el Antiguo Testamento a través de la persona de Cristo. Fíjate bien, mientras los apóstoles vivían, el Nuevo Testamento no existía. ¿Por qué? Porque se estaba desarrollando apenas, se estaba escribiendo apenas. En la época de los apóstoles, el Nuevo Testamento no existía, apenas se estaba formando, apenas se estaba desarrollando.
¿A qué se refieren los apóstoles con escritura? Se refieren a todo el Antiguo Testamento. ¿Me va agarrando la onda lo que le quiero decir? Entonces los apóstoles y los discípulos de Jesús interpretaban el Antiguo Testamento a través de la persona de Jesús. Viste que Juan capítulo 20 dice, y hasta ese tiempo los discípulos no habían entendido muchas cosas. Había cierto sesgo, cierta venda en el entendimiento para entender a Jesús, pero después de que viene el Espíritu Santo sobre ellos empiezan a tener una revelación del Antiguo Testamento y lo empiezan a interpretar a través de la persona de Jesús. Y les empiezan a caer los 20 y empiezan a entender. Isaías hablaba de él, Ezequiel hablaba de él, Moisés hablaba de él, los profetas hablaban de él, Génesis hablaba de él, los reyes lo anunciaban a él. Los discípulos empiezan a interpretar el Antiguo Testamento a través de la persona de Jesús. Fíjate lo que dice Hechos 13, 34 al 37. Está el apóstol predicando y fíjate lo que dice: pero Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. ¿Dónde lo prometió? Isaías 53. ¿Sí? Isaías 53. La promesa para David. ¿Sí? ¿Recuerdas que Dios le hace una promesa a David? Y Dios le hace una promesa al rey David diciéndole: siempre habrá alguien de tu linaje sentado en el trono. Y tu reino y su reino no tendrá fin. Entonces Dios le promete a David que a través de su linaje habrá un rey que se establecerá con un reino eterno. No fue David porque murió, no fue Salomón porque murió. Pero cuando vemos la analogía de Jesús, vemos que Jesús desciende ¿de dónde? Del rey David. Que cuando los ciegos y los paralíticos se querían referir a Jesús, algunos de ellos le gritaban: Hijo de David, ten misericordia de mí. Estaban anunciando que el Antiguo Testamento, fíjate qué interesante es ver que los apóstoles no habían tenido mucho entendimiento sobre el Antiguo Testamento, pero ya había ciegos y paralíticos que habían entendido la profecía y se referían a Jesús como Hijo de David. ¿Qué estaban anunciando? Que él era el rey prometido, que era el Mesías prometido. Y el apóstol dice: Dios prometió que no moriría. ¿Dónde entendió esto el que está predicando? En el Antiguo Testamento. Dice: yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. Dice el apóstol que está predicando: no permitiré que su santo se pudra en la tumba. Y dice el apóstol: este salmo no hace referencia a David. El discípulo que está predicando está citando los salmos y está interpretando que esos salmos no se refieren a la persona de David. ¿Por qué? Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David, ¿qué le pasó? Murió. Y el discípulo que está predicando dice: no se puede referir a David, porque David se le prometió que reinará para siempre a alguien de su linaje y que su ungido no vería la tumba o no se pudriría en la tumba. Dice el apóstol: pero no puede ser David, porque David murió y su cuerpo, como el de todos, va a ser llevado al polvo, ¿sí? David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Dice: no, el salmo se refiere a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Qué importante es la resurrección, tanto que los apóstoles en el libro de los Hechos están interpretando los salmos a través de la persona de Jesús y haciendo énfasis en que una de las características del Mesías era de que no iba a pudrirse su cuerpo en la tumba. Hay mucha revelación en ese sentido, porque por eso se trata de un fundamento. Ahora, ¿por qué decimos que la resurrección de Cristo es fundamento de nuestras creencias como cristianos? Yo lo traté de explicar un poco. Un fundamento es algo que sostiene, un fundamento es algo que mantiene firme para que lo que se construye no se caiga. Por lo tanto, la resurrección es muy importante para sostener nuestras creencias como cristianos. Fíjate lo que dice la primera carta a los Corintios 15:12. Ya leí una parte de esto, pero quiero leer otra versión de 1 Corintios 15:12 al 19. Y fíjate lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pon mucha atención. Dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Dice el apóstol Pablo: nosotros predicamos que Cristo se levantó entre los muertos. ¿Cómo están diciendo ustedes, corintios, que algunos de ustedes, que no hay resurrección de los muertos? Pregunta.
Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, es vana, voy a utilizar otra palabra, es inútil nuestra predicación. Fíjate bien, si Cristo no ha resucitado entre los muertos, entonces es inútil nuestra predicación. Y es vana o inútil también la fe de todos ustedes. Si tú quitas el cimiento, se cae. Si tú quitas el fundamento, todo lo que tú crees sobre Cristo y sobre el Evangelio se viene abajo. Por eso Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, lo que nosotros predicamos es en vano, Corintios. Es inútil, no tiene sentido entonces predicar. Si Cristo no resucitó, entonces todo lo que creemos no tiene mayor sentido, es vano. ¿Sí? Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Dice Pablo, entonces nuestra predicación sería una mentira y seríamos mentirosos y seríamos testigos falsos, dice el apóstol Pablo. Dice, hemos testificado contra Dios porque Él resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, entonces es vano. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Todavía están en sus pecados y no tienen comunión con Dios ni salvación si Cristo no ha resucitado. Entonces también los que han dormido en Cristo, los que murieron creyendo en Jesús, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, fíjate esto último, es bien poderoso. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, de todos los hombres, los más indignos, somos de todos los hombres los más indignos de lástima. Dice el apóstol Pablo, si nuestra fe en Cristo es únicamente para esta vida, entonces somos los más indignos y les deberíamos de causar lástima a todas las personas. Otro autor lo dice de otra forma y dice, si Dios nos creó únicamente para vivir esta vida en la tierra, entonces tenemos un Dios muy cruel. Piénsalo conmigo un segundo. Si Dios nos creó únicamente para vivir en esta tierra, tenemos un Dios muy cruel. ¿Por qué? Porque en esta vida hay mucho sufrimiento. Porque esta vida es complicada, hay injusticia, hay enfermedad, los perversos prosperan, los justos perecen, gente se enferma, niños con enfermedades que los hacen morir muy jóvenes, maltrato, violencia, abuso. Si Dios nos creó para esta tierra, entonces tenemos un Dios muy cruel. Es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Si nuestra fe es únicamente para tratar de sobrellevar las cosas de esta vida, entonces también tenemos una fe muy simple y seremos llamados los más dignos de ser de lástima. Dice el apóstol Pablo, pero no es así. Nuestra fe se fundamenta en una de las creencias más importantes de la fe cristiana. Cristo murió y resucitó, venció a la muerte por nosotros y Dios nos creó para vivir con Él en la eternidad. La Biblia promete que Dios nos va a resucitar de entre los muertos, que nos va a dar un cuerpo glorificado, que va a enjugar nuestras lágrimas, que las personas que murieron en una cama de hospital con una enfermedad degenerativa, al encontrarse con Jesús como Salvador, Dios les va a entregar un cuerpo nuevo, un cuerpo sin enfermedad, un cuerpo sin decadencia, un cuerpo que no se va a corromper por el paso de los años. He aquí algunos aspectos de por qué la resurrección de Jesús es fundamento de nuestra fe. Algunos puntos de por qué es fundamento. El apóstol Pablo está diciendo, si Jesús no resucitó, entonces Jesús no es Dios. ¿Sí se entiende lo que le estoy tratando de decir con fundamento de nuestra fe? Si tú quitas la resurrección, tú te vas a meter en muchos problemas doctrinales. Porque si Jesús no resucitó entre los muertos, entonces Jesús no es Dios. Si Jesús no resucitó, entonces la muerte lo venció. Y eso demuestra que Jesús no es Dios. La resurrección demuestra que Jesús es más poderoso que la muerte, que Él venció a la muerte y regresó a la vida con un cuerpo nuevo. Una de las cosas que prueba la resurrección es que Jesús es Dios. Es el primogénito de los muertos. Es el primero que se levantó con un cuerpo nuevo. Fíjate bien, todos los cristianos que murieron, que han muerto hasta el día de hoy, están esperando todavía su cuerpo nuevo.
El único que ha recibido un cuerpo nuevo hasta el día de hoy es Jesús. Por eso se conoce como el primogénito de los resucitados de entre los muertos. Es el único. Pero todos los que han muerto en Cristo hasta el día de hoy, ¿sí?, están esperando a que Jesús venga una segunda vez, para entonces, cuando Jesús venga bajando entre las nubes, los que murieron con Él, entonces en ese momento recibirán un cuerpo nuevo y los veremos regresar con Jesús. Pero están esperando todavía un cuerpo. No me pregunte cómo están ahorita, ¿verdad? No sé cómo se pueda explicar esto, pero la Biblia dice que están esperando un cuerpo nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús es el primogénito de los que han resucitado. Es el único hasta el día de hoy que ha cumplido todo el ciclo, murió y resucitó y su cuerpo nuevo. Los demás que murieron en Cristo están esperando a recibir un cuerpo hasta que Cristo venga. Y la resurrección prueba que Jesús es Dios. Si tú quitas ese fundamento, nos metemos en problemas doctrinales. Segundo, si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco resucitaremos. Así de sencillo. Si Cristo no resucitó, nosotros tampoco resucitaremos. Nuestra fe en Jesucristo nos da la esperanza de que al dejar esta vida entraremos en la vida eterna y para eso tendremos que resucitar. Es nuestra fe en Jesús y su resurrección lo que nos asegura que la muerte no nos retendrá. La Biblia dice que los cristianos tenemos que vivir con un gozo en nuestro corazón. Y el gozo que el cristiano tiene en su corazón es resultado de que sabe que nada de lo que pueda padecer en esta vida le quitará lo más importante, que es encontrarse con Jesús después de la muerte. El gozo del cristiano se concentra en que en esta vida puede sufrir violencia, maltrato, enfermedad, puede ser diagnosticado con algo, una separación, cualquier cosa que tú puedas estar viviendo en este tiempo. Si hay niños, hay gente, ¿verdad?, que nace con enfermedades que no les dejan vivir bien esta vida. La Biblia dice que nuestro gozo se sostiene en que por más que padezcamos en esta vida, el día que entremos a la muerte, seremos sacados por Jesús y esas personas que nacieron sin algún miembro, con una enfermedad degenerativa, que murieron por una enfermedad que les causó muchas complicaciones, esas personas recibirán un cuerpo nuevo. Y la Biblia dice que el gozo que tenemos es resultado de esta esperanza segura en nuestro corazón. Es resultado de una esperanza segura. Juan capítulo 11, verso 25 al 26. Fíjate lo que dijo Jesús, Juan 11, 25 al 26. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y le preguntó a Marta, la hermana de Lázaro, que estaban en el duelo de la muerte. Lázaro le preguntó: ¿lo crees, Marta? Y la pregunta es para nosotros esta mañana. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo: el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Eso lo dijo Jesús. La pregunta es para ti esta mañana: ¿lo crees? La pregunta es para nosotros esta mañana: ¿creemos lo que Jesús está diciendo? Si Jesús no resucitó, no tendría sentido ser cristiano. No tendría sentido ser cristiano. No sé, búscate otra forma de vida, búscate, no sé, haz yoga o budismo, no sé, un libro de motivación personal, haz algo que te haga sentir bien y que te ayude a sobrellevar esta vida. Porque si Cristo no resucitó, entonces la fe cristiana no es muy diferente a cualquier libro motivacional o cualquier corriente filosófica o espiritual que ande por ahí. No es mayor diferencia. Cuando los creyentes somos llamados a permanecer en nuestra fe, es porque necesitamos terminar nuestra vida con esta fe completa. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tú eres llamado a permanecer en esa fe. No solamente eres llamado a estar, fíjate bien, no solamente eres llamado a estar y permanecer. Y no solamente eres llamado a estar y permanecer, eres llamado a estar, permanecer y crecer. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios,
que Él te representó en la cruz y que a través de Él tienes una vida nueva y que ahora en tu corazón vive la presencia de Dios, tú eres llamado a permanecer en esas creencias, pero también eres llamado a crecer en esas creencias. ¿Qué significa crecer? Entenderlas mejor, vivirlas cada día más intensamente en nuestro corazón, que se formen convicciones que sean muy fácil de mover en nuestra vida. Así que si no hay vida después de la muerte, no tendría caso, fíjate bien, si no hay vida después de la muerte, no tendría caso lidiar con todos los desafíos de la vida cristiana. ¿Por qué tú y yo estamos batallando todos los días con permanecer en Cristo? Y la gente batalla con volver a su antigua vida, y la ira, y las adicciones, y el rencor, y en nuestro corazón dice la Escritura que batallan ambas naturalezas, una naturaleza que te dice vuelve al mundo, y una naturaleza que te dice permanece en Cristo. Y todos los días nosotros batallamos en nuestro interior conseguir la vida del Espíritu y someter la carne. Todos los días estamos en esa lucha. Por eso oramos, por eso buscamos en la palabra, por eso tenemos comunión unos con otros para fortalecernos, porque tenemos un desafío de permanecer en la fe. Pero si Cristo no resucitó entre los muertos y no hay vida después de la muerte, entonces ¿qué caso tiene estar lidiando con esta lucha desgastante entre vivir en el Espíritu y vivir en la carne? ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Si tiene sentido luchar en esta vida entre el espíritu y la carne, si le da sentido a ese desgaste algo, lo que le da sentido es la gloria eterna y la vida eterna que Cristo nos va a dar. Por eso permanecemos. ¿Por qué no tiramos la toalla? ¿Por qué no volvemos a nuestra antigua vida o forma de vivir? ¿Por qué seguimos en esta lucha constante? ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a permanecer y creemos que Jesús ha resucitado y con Él también resucitaremos después de la muerte. En otro caso, ¿qué sentido tendría batallar entre la carne y el espíritu? ¿Qué sentido tendría? Ser cristiano en un mundo con una cultura opuesta a los valores cristianos representa un desafío. No tendría sentido lidiar con estos desafíos si no hay una esperanza segura de que nos espera la mejor vida después de dejar este mundo. Dudar de la resurrección de Jesús pone en peligro nuestras creencias más fundamentales sobre Cristo. Si Jesús no resucitó, entonces Jesús tampoco es el Mesías. Una de las características que la Biblia dice sobre el Mesías es que Jesús resucitaría. Juan capítulo 12, verso 33 en adelante dice: con eso Jesús quería dar a entender de qué forma iba a morir. Jesús le decía a sus discípulos: yo voy a morir. Jesús le decía a sus discípulos: tengo que morir en la cruz. Pero los discípulos le respondían: según entendemos nosotros de la Escritura, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Jesús anunciaba su muerte y los discípulos que creían que Él era el Mesías le decían: no, Jesús, no tiene sentido, porque si tú eres el Mesías, los profetas dicen que el Mesías va a vivir para siempre. Entonces, ¿cómo dices que vas a morir? Porque una de las características era que Jesús, el Mesías, tenía que resucitar. Si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe en su regreso tampoco se puede entender. Si Jesús no resucitó, no puede regresar. Pero una de nuestras doctrinas básicas también como cristianos es que Jesús va a regresar una segunda vez a esta tierra. ¿Y por qué va a regresar? Porque resucitó. Porque está vivo, porque se apareció a sus discípulos, a 500 personas, porque la gente lo vio subir de entre las nubes y los ángeles le dijeron a los apóstoles: ¿por qué están viendo al cielo? ¿Que no saben que este mismo Jesús, así como fue llevado en gloria, de la misma forma regresará una vez más? Y si Jesús no resucitó, entonces no puede regresar. Pero la resurrección de Cristo sostiene nuestra creencia importantísima también de que Jesús va a regresar. Los apóstoles en el libro de los Hechos predicaban el regreso de Cristo. Hechos 1:9 dice: después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Y por último, sin la resurrección como un fundamento de nuestra fe,
entonces tenemos un evangelio incompleto. El evangelio completo es: Jesús vino a la tierra, Jesús creció, Jesús murió en la cruz y Jesús resucitó para cumplir el sacrificio completo por nosotros. Sin la resurrección de Jesús tenemos un evangelio incompleto. No está completo el evangelio sin la resurrección. Predicamos sobre la cruz, predicamos sobre la muerte, predicamos sobre Jesús anunciando las buenas nuevas, que vino a sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, pero está incompleto si no entendemos que el evangelio culmina con la resurrección y el regreso de Jesús. Jesús nació, el Salvador fue enviado en forma de hombre para representarnos. Jesús creció y vivió en este mundo. El Señor Jesús proclamó su mensaje de salvación. Jesús murió, fue un sacrificio vivo y agradable a Dios, donde su sangre pagó el precio por nuestra libertad y nos libró de la ira venidera de Dios. Pero Jesús resucitó, venció a la muerte y fue el primogénito de entre los muertos, mostrando que nuestra muerte es en Él una invitación a permanecer y la verdadera vida con un cuerpo nuevo y glorificado. Sin la resurrección, el evangelio está incompleto. No sé, espero haber sido muy claro en todo lo que significa la resurrección de Jesús para nuestras vidas. Es importantísimo que podamos entender el fundamento y lo que hoy creemos como hijos de Dios. ¿Oramos? Padre Dios, queremos tomar este tiempo, Señor, de la reunión para hoy afianzarnos y recordar, Señor, lo que tu historia en la Biblia nos cuenta, Señor, sobre tu vida. Hoy recordamos, Jesús, que tú prometiste que levantarías tu cuerpo al tercer día, que tú le proclamaste a la gente de aquella época que tú levantarías el templo en 3 días. Y no te referías a la construcción de aquella época, te referías a tu cuerpo que sería levantado en 3 días, resucitado, para que tu sacrificio sea completo. Porque el sacrificio demandaba tu muerte, tu sangre, pero también la resurrección para la nueva vida que nos ofreces a aquellos que creemos en ti. En el nombre de Jesús, hoy como iglesia oramos para que no nos olvidemos de los fundamentos de nuestra fe. Hoy reconocemos como iglesia que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede llegar al Padre si no es a través de la persona de Jesús. No hay otro recurso, no hay otro medio, sino a través de la fe en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos representó en la cruz porque se hizo hombre por nosotros. Fue tentado, pero nunca pecó. Fue el hombre más justo y perfecto, nunca mintió ni engañó. Él nos representó en la cruz del Calvario, ese lugar que era para nosotros, ese madero que era para nosotros, Él lo tomó sobre sus hombros para pagar el precio de nuestra libertad. No tenemos que ir a la cruz nosotros porque Él ya fue, pero sí tenemos que creer que Él nos representó en la cruz del Calvario, que todos nuestros delitos y pecados, todo nuestro pasado quedó pagado y saldado en la cruz de Jesús, y que la sangre del Cordero limpia las manchas de nuestra alma si confiamos plenamente en Él. La sangre del Cordero limpia mi alma de toda mancha y de pecado. Aunque sean rojos como el carmesí, dice el Señor Jesús, yo los dejaré más blanco como la nieve, porque la sangre del Cordero nos limpia. La sangre del Cordero nos lava. No hay nada que pueda lavar nuestra alma más que la sangre del Cordero. Por eso hoy confiamos que esa sangre preciosa, que esa sangre bendita, que esa sangre poderosa lava las manchas de nuestra alma. Hemos quedado santificados, iglesia, pero asegurémonos de permanecer en esa santificación. El Señor Jesús fue llevado a la tumba y juntamente con Él morimos. Todo lo que éramos antes de Cristo murió. Todo lo que éramos antes de Cristo murió. Por eso la Escritura dice: hagan morir en ustedes todos los malos deseos. Hagan morir en ustedes todo lo que no representa la vida en Cristo.
Hagan morir en ustedes la maldiciencia, las mentiras, la lujuria, las borracheras, las bajas pasiones, el orgullo, la ira. Hagan morir en ustedes todo lo que no representa a Cristo. Porque con Cristo murió todo lo que éramos antes de Él. Allí en la tumba fuimos también representados nosotros. Pero cuando el Señor Jesús se levantó, también anunció que hemos sido resucitados a una nueva vida. Ahora ya no vivimos nosotros, sino ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por el poder de aquel que murió por mí. Yo creo en el Evangelio completo. Yo creo que Jesús resucitó y juntamente con Él resucité. Ya no pienso, ni vivo, ni soy gobernado por todo lo que me gobernaba antes de Cristo. Ahora pienso según la voz del Espíritu. Ahora me guío conforme al Espíritu. Ahora tengo deseos de agradar a Dios en mi corazón. Porque el Señor ha derramado su Espíritu sobre nosotros. El Señor ha derramado de su Santo Espíritu. La Escritura dice que tú tienes al Espíritu de Cristo en tu corazón, porque Dios les ha dado al Espíritu de su Hijo Jesucristo en su corazón, para que hagan morir en ustedes todo lo que no agrada a Él. Porque ustedes también, dice la Escritura, que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y ahora tratamos de pensar, de actuar y de vivir como Cristo piensa, porque esa es la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, precioso Rey. Hoy recordamos tu resurrección, Señor, y que estás a la diestra del Padre, y como así Juan en Apocalipsis te vio sentado en tu trono, glorioso como el sol, con ojos de fuego, con una espada que sale de tu boca de doble filo, porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el tuétano las coyunturas. Y ahí lo vemos en su trono. El que estaba muerto ahora vivo está y reina para siempre. Vino como un cordero y regresará como un león, para juzgar a vivos y muertos. Y nosotros esperamos el regreso glorioso de Jesús, porque no tenemos miedo del regreso de Dios. No tenemos miedo del regreso de Jesús, porque la ira no es para nosotros, porque estamos en Cristo Jesús. Para nosotros no es la ira de Dios, porque la sangre del Cordero nos cubre. Nosotros esperamos el regreso de Jesús, no tenemos miedo de ello. Para los hijos de Dios el regreso de Jesús es glorioso y gozoso, no hay temor, porque para nosotros no hay castigo de Dios, sino que seremos llevados con Él, porque la sangre del Cordero, así como al pueblo de Israel en Egipto, al pintar la puerta de su casa con la sangre, así nosotros, la sangre del Cordero hace que la ira de Dios pase por encima. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, somos llamados amigos de Dios, estamos en paz con Dios. Hemos sido llamados a la mesa como hijos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque esto lo sabemos, lo entendemos por la obra de tu Espíritu. Si tú esta mañana tienes el deseo en tu corazón de llamar a Jesús a tu corazón, porque quizá no lo hayas hecho antes, pero hoy has entendido algo diferente, yo quiero animarte que allí en tu lugar tú puedas decirle: Señor, yo te quiero abrir mi corazón. Quiero pedirte, Jesús, que entres en mi vida. Quiero pedirte que entres en mi corazón, Señor. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy creo que tú eres el Hijo de Dios. Hoy creo, Señor, que tú me representaste en la cruz del Calvario. Pero yo quiero vida nueva. Yo quiero ser un hombre, una mujer nueva, Señor. Yo quiero experimentar la vida en el Espíritu, Señor. Jesús, ven a mi vida, te abro mi corazón. Tú eres el Señor. Ábrele tu corazón a Jesús. Entrégale tu vida a Él. Si tú has estado pasando por dificultades, si tú has estado pasando por enfermedad, por injusticia, si tú has sufrido mucho en esta vida, confía en la persona de Jesús y transita en esta vida como peregrino y extranjero. Y ten la certeza de que cuando te encuentres con tu Creador, disfrutarás de todo lo que sufriste en esta vida. Dios lo convertirá en gozo y bendiciones en la vida eterna. Es una promesa para ti. Así lo dice la Escritura. Todo lo que tú has sufrido en esta vida,
si confías en Jesús y caminas como extranjero y peregrino, todo lo que tú has sufrido en esta vida, el Señor en la vida eterna te lo devolverá, pero en bendiciones y gozo. Si tú has sufrido la enfermedad, la violencia, si tú has sufrido cosas, ten la certeza de que Jesús va a transformar todo eso en gozo cuando tú te encuentres con Él en la vida eterna. Gracias, Señor, por estas promesas que hoy vemos a través de la resurrección, Señor. Nos ponemos de pie, iglesia, por favor. Nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Oramos para que en cada uno de nosotros esta palabra caiga en buena tierra, que es nuestro corazón.